Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros en general. Al grupo número 7 les ha tocado hablar sobre el TLC Perú con Corea del Sur. Aspectos generales. Perú y Corea del Sur anunciaron el 21 de noviembre del 2008 la decisión de iniciar negociaciones comerciales para alcanzar un tratado bilateral de libre comercio. Esta decisión la anunciaron en el marco de la 16ª reunión de la Cumbre de Líderes de APEC, que se realizó en Lima, Perú. El 20 de marzo del 2009, Perú y Corea del Sur concluyeron la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. La segunda ronda tuvo lugar el 11 de mayo al 14 de mayo en Lima. La tercera ronda se realizó en julio en la capital de Corea del Sur, que es Seúl. La cuarta ronda culminó el 26 de octubre del 2009. La quinta y última ronda de negociaciones se realizó en Lima el 30 de agosto del año 2010. El 14 de noviembre, ambos países suscribieron un memorándum de entendimiento. Y el 21 de marzo del 2011, Perú y Corea firmaron el Tratado de Libre Comercio. Este tratado entró en vigencia el 1 de agosto del 2011. Siguiente, por favor. Buenas tardes con todos. Yo, Kira Ramírez, voy a exponer acerca de las disposiciones iniciales. Dentro de ellas contamos con 3 artículos. El primero es el establecimiento de un área de libre comercio. Las partes de este acuerdo, de conformidad con el artículo 24 del GATT de 1994 y el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, establece un área de libre comercio. En el segundo artículo, es la relación con otros acuerdos, las partes afirman sus derechos y obligaciones existentes entre ellas y conforme al acuerdo sobre la OMC. En el caso de cualquier incompatibilidad entre este acuerdo y otros acuerdos en que ambas partes formen partes, ambas deberán consultarse entre sí de inmediato para buscar una solución mutuamente satisfactoria, tomando en consideración los principios generales de derecho internacional. Si cualquier disposición de acuerdo sobre la OMC que las partes han incorporado a este acuerdo es enmendada y aceptada por ambas partes en la OMC, dicha enmienda se entenderá automáticamente incorporado a este acuerdo. Como tercer artículo tenemos la extensión de obligaciones. Cada parte asegurará dentro de su territorio la observación de todas las obligaciones y compromisos conforme a este acuerdo, por sus respectivos niveles de gobierno central, regional y local. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesora. Mi nombre es María Alejandra Castellanos Chávez y yo les voy a hablar acerca de las principales definiciones o definiciones generales para poder comprender mejor el tema de la TLC Perú-Corea. Bien, el primer punto que hemos recalcado es qué es mercancía o qué es un material fungible. En este caso, estas mercancías o materiales son intercambiables para propósitos comerciales y cuyas propiedades son esenciales e idénticas. Como segundo punto importante, hay que tener en cuenta que es una autoridad competente para cada uno de los países, tanto para Perú como para Corea. En este caso, para Corea, eh, en el caso de Corea, de asuntos referidos a disposiciones contenidas a todo el capítulo 3 de las reglas de origen de este tratado, será el Ministerio de Estrategias y Finanzas o su sucesor en el caso de asuntos referidos a disposiciones contenidas en el capítulo 4 de este TLC, procedimientos de orígenes, será referido al Servicio de Aduanas de Corea o su sucesor. Y en el caso de Perú, esto lo ve todo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o su sucesor. Otra definición muy importante que hay que aclarar para este punto es con respecto a la entidad autorizada. Para Corea, estas son las cámaras de comercio o cada una de las distintas dependencias del Servicio de Aduana de Corea, siempre y cuando estén acreditadas por el gobierno coreano ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en sector. Por otro lado, para el caso de Perú, aquí esa entidad es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, ya que esta es la autoridad competente y está a cargo de la emisión de cada uno de los certificados de origen que éste puede delegar de acuerdo a la conformidad con la legislación nacional. Le doy paso a mi compañera.
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Miguel Gallegos. Y bueno, continuando con algunas definiciones generales, tenemos lo que viene a ser el acceso a los mercados. En este caso, se basa en que el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea llega a buscar a fortalecer las relaciones comerciales, generando un marco junto con condiciones que son muy favorables para el comercio y para las inversiones entre ambos países. Esto permite que algunas herramientas de control y de seguridad, que son obviamente por parte de los inversionistas, sea muy factible para ambas partes, obviamente también para ambos países. Esto básicamente llega a incentivar con respecto al desarrollo de más inversiones, lo que viene a ser en un corto, en un mediano y un largo plazo. A partir de la entrega en vigencia de este TLC, Corea llegó a otorgar a Perú el acceso inmediato a un 84.5% de su universo arancelario. Asimismo, el 14.6% quedaría desgravado en un periodo de 3 a 16 años en adelante. Mientras que el 0.9% quedaría excluido de total de grabación entre los productos excluidos, que se encuentran como, no sé, los lácteos, los ajos, las manzanas, las peras, entre otros. Cabe resaltar también que gracias a este acuerdo, los productos de interés de Perú, como el café, los espárragos, el aceite de pescado, las camisas de algodón, entre otros, llegan a ingresar libre de aranceles de manera inmediata o en un máximo de 5 años al mercado coreano. Esta básicamente se espera que el 94% de nuestras exportaciones actuales hacia Corea lleguen a ingresar con un arancel cero desde el primer día de entrada en vigencia al acuerdo. Buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre el trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Ámbito de aplicación. Aplica el comercio de mercancías de una parte. Sección A. Trato nacional. Cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra parte. Aquí hablan sobre las mercancías, ya sean nacionales o extranjeras, tienen que tener el mismo trato. No se puede dar un trato más favorable a una de las dos. Sección B. Eliminación arancelaria. Se acordó que los aranceles aduaneros serán los establecidos en el cronograma de eliminación arancelaria. Asimismo, ninguna parte podrá incrementar sus aranceles aduaneros o adoptar uno nuevo. Sección C. Regímenes especiales. El artículo 2.4. Exención de aranceles aduaneros. Aquí se acordó que las partes no podrán adoptar exenciones de aranceles aduaneros condicionadas explícita o implícitamente a requisitos de desempeño. Artículo 2.5. Admisión temporal de mercancías. Aquí se acordó otorgar entrada temporal libre de aranceles por el periodo de un año prorrogable a mercancías destinadas a la exhibición, muestras comerciales y mercancías admitidas para fines deportivos. Artículo 2.6. Mercancías reimportadas después de reparación o alteración. Aquí las mercancías ingresarán libre de aranceles siempre que dichas mercancías hayan sido alteradas o reparadas en el territorio de la otra parte. Artículo 2.7. Entrada libre de arancel para muestras comerciales sin valor comercial. Se acordó otorgar entrada temporal libre de aranceles a las muestras comerciales de valor insignificante y a los materiales de publicidad impresos provenientes del territorio de la otra parte. Sección D. Medidas no arancelarias. En esto se contemplan las restricciones a la importación y a la exportación, las licencias de importación, las cargas y formalidades administrativas, los impuestos a la exportación, empresas comerciales del Estado y valoración aduanera. Sección E. Otras medidas. Aquí se contemplan las medidas de salvaguardia agrícola, subsidios agrícolas a la exportación, sistema de banda de precios. Sección F. Disposiciones institucionales. Artículo 2.17. Comité de Comercio de Mercancías. Se acordó tener un comité de comercio de mercancías encargado de fomentar y promover el comercio entre las partes, abordar cualquier barrera que surja en el comercio bilateral, revisar las futuras enmiendas del sistema armonizado, hacer los mejores esfuerzos para resolver cualquier disputa. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi nombre es Manuel Ángel López Gómez. Reglas de origen. Son aquellas mercancías que cumplen algunos de los siguientes criterios, con las demás disposiciones incluidas en el artículo 3 del Acuerdo Libre de Comercio entre Perú y Corea del Sur. Entre ellas tenemos en el artículo 3.1a, mercancías totalmente obtenidas,
Es una mercancía de reino animal, vegetal o mineral y que es exportada casi en su estado natural. Ejemplo, uvas frescas cultivadas y cosechadas en Perú que son exportadas a Corea del Sur. El artículo 3.1b, mercancías producidas y exclusivamente a partir de materiales originarios. Las mercancías es producidas en Perú o Corea, utilizando únicamente los materiales originarios de dichos países. Ejemplos, guantes fabricados con hilado de lana, que es elaborado en Perú y que son exportados a Corea. El artículo 3.1c, mercancía producida a partir de materiales no originarios. Estas mercancías se producían en el territorio de Perú o Corea, utilizando por lo menos un material no originario, es decir, proveniente de otro país distinto. Ejemplo, jugo de manzanas elaborado con manzanas frescas de Perú y azúcar colombiano y es exportado a Corea. El artículo 3.5, operaciones insuficientes, son las siguientes operaciones que no se confieren origen. Así se cumpla con los requisitos. Entre ellas tenemos cambios de embarque, operaciones de pintura y pulido simple, envasado simple, botellas, latas, frascos, bolsas, etc. Artículo 3.6, acumulación. Son las mercancías o materiales originarios del territorio de una parte, incorporadas en una mercancía en el territorio por la otra parte. Ejemplo, si la producción de una mercancía elaborada en el Perú se utiliza materiales originarios de Corea del Sur, en la evaluación del origen del producto a exportarse a Corea del Sur, estos materiales se consideran como originarios del Perú, siempre que el material cumpla con los requisitos establecidos del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea. El artículo 3.7 de minimis es el artículo de flexibilidad que dispone una mercancía que no cumple con el cambio en la clasificación arancelaria. Corresponde, es decir, que no exceda el 10% del valor FOB de la mercancía. El artículo 3.8, mercancía o materiales fungibles, son aquellas que son intercambiables para efectos comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas. Ejemplo, tenemos combustibles almacenados en tanques. En el artículo 3.9, juegos o surtidos son originarios cuando el valor de la mercancía no originarios no excede el 15% del valor total de cuyo valor FOB es de $100. El artículo 3.10, accesorios y repuestos y herramientas. Si el requisito aplicable es el cambio de clasificación arancelaria, los accesorios y repuestos o herramientas no se tomarán en cuenta para la determinación del origen de la mercancía. Ejemplo, repuestos de cocinas, herramientas para armar coches y control remoto de televisores. Artículo 3.11, envases y materiales de empaque para la venta al por menor. Cuando los envases y materiales del empaque para la venta al por menor no estén clasificados con las mercancías del origen de estos, no se tomará en cuenta para la determinación del origen, si la mercancía es totalmente obtenida o enteramente producida. El artículo 3.12, materiales de embalaje y contenedores para embarque. Los materiales de embalaje y contenedores utilizados para proteger una mercancía durante su transporte no se tomarán en cuenta en la determinación del origen de la mercancía. El artículo 3.13, materiales indirectos, no se tomarán en cuenta para determinar el origen, como combustible, equipo de seguridad y suministros, guantes, cualquier otro material que no esté incorporado en la mercancía, pero que no se use en su producción. El artículo 3.14, transporte indirecto, conforma parte del Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Corea del Sur. Para una mercancía originaria, mantenga dicha condición, deberá ser transportada directamente entre las partes como países que no conformen el Acuerdo de Libre Comercio. Siguiente, por favor. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Junior Farroñán. En los plazos de desgravación, como podemos observar en el cuadro 1, el programa de desgravación arancelaria de las importaciones de Corea del Sur desde Perú. A partir de la entrada de vigencia del TLC, en lo cual el Corea del Sur otorgó al Perú el acceso inmediato del 84.5% de su universo arancelario, como se puede observar en dicho cuadro. Además del 14.6% quedaría desgravado en un periodo de 13 a 16 años. Por el otro lado, el cuadro número 2, que es el programa de desgravación arancelaria de las importaciones de Perú desde Corea del Sur, donde el cual Perú ofrece desgravación inmediata y a 5 años a productos de interés de Corea del Sur, como automóviles, teléfonos, celulares, computadoras, televisores y productos laminados de acero o de hierro.
De otro lado, los productos sensibles para Perú, como productos agrícolas, ya sean lácteos, carnes, azúcar, entre otros, en lo cual fueron otorgados en plazos de grabación superiores a 10 años. Podemos observar que en el recuadro, en la grabación inmediata es el 67.9%, y de ahí en 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17 años. Gracias.